casi todo, porque el capítulo enfatiza grandemente en el personaje de Abraham y la relación que tiene con la justificación del impío. Una de las cosas que yo siempre llamo la atención es que cuando Pablo analiza este capítulo hace algo que muchas veces las personas no se dan cuenta, y es que el apóstol Pablo llama a Abraham impío. Y luego entonces de ahí él procede a evidenciar lo que él está sosteniendo de esta justificación del impío, y lo hace citando el Salmo 32. Y a menudo cuando se estudia Romanos 4 simplemente se lee el Salmo 32, pero no se analiza en su contexto. No es simplemente leer lo que el Salmo 32 dice, que Pablo cita, sino es ver cómo esas palabras que Pablo utiliza del Salmo 32 entran dentro del contexto general de ese Salmo. ¿Y qué es lo que el Salmo realmente nos está diciendo? Que Pablo encuentra en este Salmo la evidencia de cómo Dios justifica al impío. Eh, Hoy día, cuando usted escucha a las personas que hablan acerca de la justificación, y esto es algo que ya en el último estudio que dimos de la santificación, el contexto del juicio, nosotros también llamamos la atención de cómo las personas hoy día eh, hablan de que Dios justifica a las personas por gracia, por fe, por medio de Jesucristo, pero terminan basando su seguridad en su propia experiencia de transformación. Y también cuando se habla de la justificación, se ve la transformación como una evidencia. Ya no es la justificación del impío, como dice el apóstol Pablo, sino que pasa a ser la justificación del renovado, del que Dios ha regenerado, del que Dios ha santificado y ha cambiado. Así que las personas recurren a la santificación o a la experiencia de cambios en su vida como evidencia de que ellos han sido justificados. Y en ese sentido, ya inmediatamente sacan las expresiones de Pablo y el concepto de Pablo de la justificación, lo sacan del trasfondo legal que Pablo lo tiene, es decir, el trasfondo de juicio, donde una persona es llevada a juicio y Dios entonces lo justifica. Y Pablo en este capítulo dice que a quien Dios justifica es al impío. Que claramente Pablo entiende que es un impío el que está siendo justificado. Y ya de inmediato usted se da cuenta que Pablo no está pensando en la renovación de las personas, él está pensando de cómo el hombre tal cual es viene ante el juicio de Dios y Dios lo justifica como impío, no lo justifica como renovado. Pero la idea que hoy día se está presentando en el mundo religioso es esta, de que para que Dios justifique a las personas, Dios tiene que renovarla. Y de esta manera entonces se niega el principio que Pablo establece de que Dios justifica al impío. Lo que Pablo desea mostrar en este capítulo es que no hay nada que el hombre pueda ofrecer para su justificación delante de Dios, para que Dios lo reconozca como justo delante de Dios. No hay nada que el hombre pueda ofrecer. Y esto él lo dice de varias maneras, pero sobre todo cuando él cita el Salmo 32, es una de las evidencias más claras que Pablo nos presenta de la justificación del impío. En Romanos 4, vamos a leer la porción, vamos a leer desde el versículo 3, dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Que esta es la cita de Génesis donde se habla de la justificación de Abraham. Y luego entonces Pablo argumenta a la luz de esto y dice, pero el que no obra, perdón, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que Pablo dice aquí que la justificación es justificación del impío. Esta justificación de la cual él habla, esta declaración de justicia de que el hombre es visto por Dios como justo, pertenece a un impío, no pertenece a un hombre que es justo delante de Dios. Y en este sentido, cuando él nos dice que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras, y luego entonces establece el principio que a quien Dios justifica es al impío, entonces inmediatamente nosotros concluimos que Pablo nos está diciendo que el mismo Abraham, que es el padre de la nación judía, sobre el cual ellos descansaban y hablaban tanto de los méritos de Abraham, porque usted cuando lee la literatura judía de la época, usted se da cuenta que ellos apelaban a los méritos de Abraham. Y aquí Pablo está descartando los méritos de Abraham y presentando que Abraham, igual que todos los hombres que son aceptados delante de Dios, son hombres que Dios considera en su juicio impío y han sido justificados por su sola gracia y misericordia. Y luego entonces, para probar esto, Pablo dice
Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Que claramente Pablo entiende que David enseña el mismo principio que él descubre en Abraham, de que Dios justifica al impío sin sus obras. Porque si él tiene obras de piedad, ya no sería impío. Así que lo que él está diciendo es que si Dios justifica al impío es porque el impío no tiene obras de justicia que presentarle delante de Dios. Y él dice que esto es ciertamente lo que David enseña en el Salmo 32. En el versículo 7 dice, bienaventurado aquella cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La conexión que muchas personas hacen de este salmo, del Salmo 32, con lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, es que en ambos casos, en el caso de Génesis y en el caso de Salmo, los escritores están utilizando la palabra imputar. Pero un análisis del capítulo 32 nos revela que va más allá que simplemente utilizar una palabra. Pablo no está pensando simplemente de que hay una conexión entre lo que David dice y lo que Moisés registra de Abraham en el solo hecho de que se habla de imputación. No, Pablo va más allá. Pablo nos muestra de que todo el Salmo 32 realmente sienta las bases para la justificación del impío, para mostrarnos a nosotros cómo es que Dios realmente cuando justifica, no justifica a hombres que tienen virtudes o santidad que ofrecerle a Dios, sino personas que están en bancarrota, que necesitan de la gracia divina y del perdón absoluto, de la absoluta misericordia de Dios para ser justificado ante el cielo. Así que Pablo encuentra definitivamente la justificación del impío en el Salmo 32. Salmos, yo quiero comparar el principio de los Salmos, el primer capítulo, capítulo del libro de los Salmos, que el escritor nos da a nosotros una definición de lo que es un hombre justo, de lo que es un hombre impío. Dos conceptos que vamos a estar viendo que son esenciales en el Salmo 32. Y en el Salmo 1, vayan allí, en el Salmo 1 es el primero de los salmos y dice, bienaventurado, comienza igualito que el Salmo 32. Salmo 32 comienza, bienaventurado el hombre a quien Dios no imputa pecado. Y en este caso, este salmo comienza también de igual manera, bienaventurado, feliz, dichoso. Eso es lo que significa la palabra bienaventurada. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así que usted puede darse cuenta que aquí se le llama dichoso a un tipo de personas que él cataloga como justo. Y luego da entonces una serie de descripciones de esa persona y nos dice que no se ha sentado en sillas escarnecedores, que medita constantemente en la ley de Jehová. Y luego da los resultados de esto y nos dice que va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que siempre va a dar fruto y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Y luego entonces, este es el justo, ¿no? Ahora él pasa a hablar del impío y él dice que los malos no se van a levantar en el juicio. La palabra levantar significa que ellos no van a poder recibir un juicio de justificación. Y entonces eso se explica con la segunda línea del versículo 5, donde dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Es decir, que los pecadores no van a estar en la congregación de los justos. La congregación de los justos viene siendo aquí, en este contexto, es la congregación de aquellos que han sido justificados en el juicio de Dios. Así que en el análisis de este primer capítulo nos está diciendo que hay dos tipos de personas, uno que es justo y uno que es impío. El justo es aquel que tiene la bendición de pertenecer al pueblo que ha sido justificado en el juicio, que ha estado de pie ante el juicio, que no ha sido condenado, mientras que el malo es aquel que no se levanta en el juicio, no va a estar en la congregación de los justos porque no ha sido justificado. Así que eso es una declaración simple,
no nos explica cómo es que esto es posible, pero la realidad es que la pregunta surge, ¿cómo nosotros podemos tener esta justicia que el salmista desde el inicio mismo de su libro nos presenta esta diferencia entre el justo y el impío? Y yo creo que aquí es donde el Salmo 32 sale a la respuesta, sale al auxilio para nosotros, para darnos una clara comprensión de cómo es que se levanta o se forma esta congregación de justos que está de pie en el juicio de Dios y recibe su justificación. El Salmo 32 nos explica. David habla acerca de su experiencia como pecador en este capítulo 32 del Salmo. Nosotros encontramos también que en el Salmo 51 él habla acerca de su condición frente a Dios y su confesión de pecado, etcétera. Así que lo que encontramos en este Salmo, y vamos a irnos ahora al Salmo 32 porque vamos a dedicar el resto del tiempo ahí. En el Salmo 32, en su contexto, podemos decir que el Salmo fue escrito en relación con el pecado de David y Betsabé. Y nosotros sabemos la historia, usted se da cuenta de cuán serio fue el pecado de David. David toma a la mujer de su prójimo, lo manda a matar, etcétera. Así que David comete un sinnúmero de pecados y está en esta condición durante un año. De ahí entonces nosotros vemos que cuando David se expresa, tanto en el Salmo 51 como en el Salmo 32, David no piensa que Dios lo ha perdonado porque él ha visto alguna cualidad especial en su fe o en su vida. Porque en el Salmo usted se da cuenta que David está pensando en todo momento en el pecado que él comete, en este pecado en particular de Betsabé. Y por lo tanto, él se da cuenta que él le ha fallado a Dios, le ha fracasado a Dios, ha pecado contra Dios y contra su prójimo. Y por lo tanto, él no puede reclamar. Si Dios mirara su vida, si Dios tomara en consideración su pecado, él no podría mantenerse delante de Dios, no podría estar en pie delante de Dios. Así que ahora David se acerca delante de Dios entendiendo que el perdón que él recibe, lo recibe de pura gracia. Si usted entiende el contexto del Salmo, si usted se da cuenta que quien está pidiendo el perdón es este que ha pecado seriamente contra Dios, que ha violado las leyes divinas y ahora se acerca a Dios entendiendo que si Dios no lo justifica, si Dios no lo libera en este juicio, él va a perecer. Así que es claro que la bienaventuranza que aquí se presenta no se debe a la fidelidad de David, a la vida obediente de David, sino que se debe solo y exclusivamente a la pura misericordia de Dios. Así que ya en el contexto histórico nosotros nos damos cuenta que esta justificación de la cual David va a hablarnos en el Salmo 32 tiene que ver con la justificación de un impío, de uno que ha violado el mandamiento de Dios. No es de uno que ha mostrado que va a cumplirle las promesas a Dios. De eso no es lo que David habla. David nos dice, bueno, yo sé que tú me vas a justificar porque yo me he comprometido contigo de que yo no voy a volver a pecar contra ti de esta manera. Nosotros no encontramos esto. Nosotros lo único que encontramos es a un hombre que está frente a su pecado, se da cuenta de lo que ha hecho contra Dios, sabe que ante los ojos de Dios el único veredicto que pesa sobre él es un veredicto de impiedad. Él es un hombre impío, un hombre que ha violado el mandamiento de Dios. Y de ahí entonces vamos al Salmo 32. Ya hablamos del contexto, vamos a ver las palabras que David utiliza para describir su condición ante Dios. Y comienza en el versículo 1 diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Nuevamente utiliza la palabra bienaventurado, dichoso, feliz, privilegiado. Son las diferentes traducciones que nosotros podemos darle a esa expresión, a esa palabra. Y es bienaventurado el hombre porque ha recibido esta bendición de parte de Dios. Es dichoso porque Dios lo ha tratado no conforme a su pecado, sino conforme a la gracia de Dios. Y por eso es que él puede hablar de lo dichoso que es este hombre. Así que cuando usted compara
este versículo con el Salmo 1, usted se da cuenta, ambos hablan de la felicidad y la dicha que viene cuando una persona es justa, mientras que en el primer capítulo no se nos da la solución al problema del ser humano, porque no hay justicia en él, simplemente se describe lo que es un justo y lo que es un impío. No obstante, se nos dice que aquel que es justo es dichoso. Y ahora cuando llegamos al capítulo 32 y usted hace la conexión, David nos está diciendo que ahora él puede también hablar de bienaventuranza, de ser dichoso y feliz, porque él ha obtenido ese estado de justicia que él había nombrado, o que el escritor de los Salmos había nombrado en el Salmo capítulo 1. ¿verdad? Es decir, que esa misma relación que encontramos en el Salmo 1 es la misma relación que vamos a encontrar aquí. Relación también que nosotros encontramos en otros lugares de la Biblia, así que este no es el único lugar. Luego entonces, David describe en el versículo 1 el pecado en todas sus facetas. Y noten que él utiliza 3 palabras para hablar de pecado. Utiliza la palabra transgresión, utiliza la palabra pecado y utiliza la palabra iniquidad. Esas 3 palabritas es para describir las acciones que el hombre ha realizado contra Dios. Y la primera palabra, transgresión, viene de una palabra en hebreo que significa primordialmente el acto deliberado de violar un mandamiento. Así que esa palabrita que ha sido traducida como transgresión, la definición de esa palabra en el original es el acto deliberado de violar un mandamiento. De esta manera, David está entendiendo que cuando Dios perdona a este hombre, cuando Dios lo tiene por justo, esta persona es una persona que ha cometido un acto deliberado, ha violado el mandamiento de Dios. Luego él utiliza la palabra pecado, ¿verdad? Que estoy hablando ahora de la traducción nuestra. Él dice, y cubierto su pecado. Así que el pecado, la palabra pecado que aquí se utiliza, es la que generalmente se utiliza en la Biblia y es el término usado para indicar una acción o actitud que desagrada a Dios y merece castigo. Para eso se utiliza. Literalmente lo que significa es haber errado el blanco, no dar en el blanco. ¿verdad? Eso es lo que significaba esa palabra. Y luego entonces tenemos la otra palabra que se ha traducido en el pasaje como iniquidad. Y yo estoy leyendo la versión Valera, yo no sé qué otra versión usted tenga, pero esas son 3 palabras claves que se utilizan en este versículo. Y esta palabra iniquidad es interesante porque aun cuando tiene la idea de la violación del mandamiento, el énfasis de esa palabra recae en la culpa y el castigo del pecado. Así que cuando se habla de iniquidad, se está hablando de esta persona que ha sido encontrada culpable y merece el castigo de Dios. Y que esas son las 3 palabras que Pablo utiliza para describir estas acciones del hombre que ahora Dios ha obrado, y al obrar, este hombre entonces queda libre de su castigo, de su culpa. Así que la palabra iniquidad podríamos también traducirla como culpa. Y se ha traducido así en un sinnúmero de lugares en la Biblia. Así que estos 3 términos describen el pecado en sus diversas manifestaciones y la culpa que resulta de ello. De eso es que se está hablando en esas palabras. En Éxodo, capítulo 34, versículo 7, Moisés utiliza estas 3 palabras otra vez. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, otra vez la palabrita, la rebelión y el pecado. Aquí se ha traducido la palabra transgresión, aquí se tradujo como rebelión, pero es la misma palabra en el original. Así que se está utilizando las mismas palabras. Está diciendo que Dios guarda misericordia y que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Las 3 palabritas que el Salmo utilizó. Así que la descripción de Jehová como un Dios perdonador es el Dios que perdona todas estas facetas de cómo Dios y las Escrituras condenan las acciones de los hombres contra Dios. Así que este es el Dios que perdona el pecado, la transgresión y la iniquidad. Dice, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y la palabra aquí, iniquidad, que visita la iniquidad, es la misma palabra que nosotros encontramos utilizada por el Salmo 32.
Y aquí la palabra iniquidad lo que está indicando es la culpa. Así que está diciendo, esta es la culpa de los padres, ahora también ha pasado a ser la culpa de los hijos, y los hijos van a recibir, como resultado de la culpa de los padres, van a recibir el juicio de Dios. Y eso es algo que, como dije, usted encuentra a menudo en las Escrituras, que el juicio que Dios realiza tiene unas repercusiones tremendas, no solamente sobre la persona, sino también sobre su descendencia. Y en el pasaje, nosotros encontramos ahora en el Salmo 32, ¿no? Volviendo allá, se nos habla del perdón. Así que David nos dice aquí que es bienaventurado el hombre a quien Dios perdona su transgresión. Y la palabra perdón aquí también es importante. La palabra perdón se describe como levantar. Así que la palabra literalmente significa levantar. No es la palabra que comúnmente se utiliza para perdonar. Pero esta palabra, cuando está conectada con pecado, se utiliza como sinónimo de perdonar. Y aquí se está diciendo que Dios perdona, y la palabra perdona significa levantar. Cuando Dios levanta el pecado, está diciendo que la persona no lo lleva ya. Y esa expresión la vamos a ver más adelante, en donde la idea de llevar el pecado significa que una persona es encontrada culpable. Usted va a encontrar en la Biblia a menudo, como en Levítico 5, números 9, en donde se dice que la persona va a llevar el pecado. Y llevar el pecado lo que significa es que es culpable y por lo tanto ahora merece la muerte. Eso es lo que significa llevar el pecado. Así que cuando ahora se nos dice que Dios perdona la transgresión, está diciendo que Dios levanta para que el hombre no lleve esa culpa, ese pecado que lo va a llevar a la muerte. Ya no sería culpable. Así que es importante esa palabrita porque se presenta a menudo en este contexto de juicio donde la persona es llevada delante de Dios y Dios determina si esta persona va a continuar llevando el pecado o Dios va a quitar su pecado, es decir, lo va a levantar, que aquí en la versión del 32 ha sido traducida como perdonar. Quiero que entienda eso bien porque es importante para el resto del estudio. La palabra perdonar aquí literalmente significa levantar o quitar el pecado. Es muy similar a lo que nosotros encontramos en Juan cuando describe a Jesús como el Cordero. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra quitar en el griego, ahí en el Nuevo Testamento, significa levantar y echar sobre sí. Levantar y echar sobre sí. Y es una idea muy similar a lo que nosotros encontramos en el libro de Levítico, como vamos a estar viendo más adelante. Es que cuando Dios perdona, lo que hace es que levanta el pecado de la persona, no lo hace a él culpable ya. Ese levantar no se interprete, porque ahí es donde viene muchas veces que las personas cuando van y encuentran una palabra, la tratan de entender de manera subjetiva. Entonces dice, bueno, el levantar o quitar el pecado significa que Dios lo erradica de la naturaleza del hombre. De eso no es lo que se habla. Lo que se está diciendo es cuando el hombre lleva el pecado, significa que es responsable en el juicio, es condenado, es culpable y por lo tanto merece la muerte. Cuando Dios lo quita, lo que está diciendo es que ya el hombre no es responsable, no es condenado. A eso es que se refiere, ¿no? Nada tiene que ver con la naturaleza moral del hombre o espiritual, ¿no? Por otro lado, el salmista dice que Dios cubre el pecado. Bienaventurado aquellos cuyas transgresiones han sido perdonadas, ¿no? Levantadas, y cubierto su pecado. Ya nosotros vimos la palabra pecado aquí, lo que significaba, y ahora dice que ese pecado ha sido cubierto. Y la palabra cubrir también es importante, porque nosotros podemos asociarla, ¿no? Usted coge un objeto y entonces usted viene y lo cubre, y al cubrirlo usted no ve lo que está allí. Y en ese sentido es una figura para hablarnos a nosotros de cómo nuestro pecado es cubierto delante de Dios. Dios no lo observa ya, y al no observarlo, entonces ya no te hace a ti reo de juicio. Otra vez, si Dios no observa pecado, ¿qué es lo que Dios observa entonces? Y lo que Dios observa es un estado de justicia. Y la palabra cubrir es importante también porque lo que nosotros llamamos expiar o expiación, que es una de las palabras comunes en la Biblia, Levítico 16, vamos a estar viendo que se emplea esa palabra. Y la palabra expiar viene de un vocablo hebreo que significa cubrir también.
Cuando Dios expía el pecado, es que Él cubre el pecado, ¿verdad? Y nuevamente es una figura para decirnos cómo es que el pecado desaparece de la vista de Dios y ahora puede relacionarse con las personas no en base a lo que ellos realmente son, porque Dios no está viendo eso que ellos son en realidad. En otras palabras, no está contemplando su pecado. Y al no contemplar su pecado, entonces los ve como justos, ¿verdad? Y eso, por eso es tan importante en el contexto de Pablo, lo que Pablo está diciendo aquí, porque al David decir que el pecado es cubierto, lo que nos está diciendo es que el pecado ya no es un objeto de juicio, no está delante de Dios para ser juzgado, sino que ahora esta persona goza de un estado totalmente diferente al estado anterior, que era un estado de pecado. Y luego se utiliza la palabra culpar, es decir, Dios no culpa de iniquidad. Y la palabra culpar de iniquidad implica lo que habíamos señalado, ¿no? Indica que esta persona ya no es culpable ante el juicio de Dios. Dios no le imputa lo que era, no le imputa sus acciones pecaminosas, no le imputa el pecado, no le imputa la transgresión. Nada de lo que ha hecho ahora le es colocado a su cuenta, no le es acreditado y por lo tanto él aparece en un estado diferente al que antes tenía. Y por eso es tan importante aquí esta palabra imputar. Pero las tres se conectan. Todo lo que se nos trata de decir en este primer versículo es que hay una persona que justamente es llamada bienaventurada. Es decir, en otras palabras, que en el juicio de Dios esta persona es bienaventurada, es dichosa. ¿Y por qué es dichosa? Es dichosa porque ha pasado el juicio. ¿Y cómo es que ha pasado el juicio? Porque Dios no lo tiene por culpable. Dios no lo considera un pecador. Todas sus transgresiones han terminado delante de Dios. Y esa es la bendición entonces que nosotros podemos apreciar. Así que cuando el apóstol Pablo está utilizando este versículo, es para que nosotros podamos apreciar que David, con el vocabulario que él emplea, él está describiendo a un hombre que realmente es impío, pero ahora ha sucedido algo con él. Y es que Dios, en lugar de atribuirle impiedad, en lugar de decir que es un transgresor de la ley, ahora Dios no le imputa esas acciones, no le imputa su pecado, y en lugar de eso entonces le da la bendición de tener vida, porque en el contexto es eso. Y especialmente cuando usted lo lee en la historia de David, usted se da cuenta que en la historia de David, cuando David peca y viene Natán, el profeta, y viene delante de David y le explica la situación del pecado que él ha cometido, David reconoce que ha pecado y luego entonces le dice el profeta, Dios ha remitido tu pecado. Dios ha pasado por alto tu pecado. Entonces, la palabra remitir es la misma palabra que se utiliza para Pascua. Es pasar por alto, pasar por encima. Y otra vez una palabra para indicar de que Dios no está tomando en consideración el estado de justicia y lo está tratando como si fuera justo. Así que por eso son importantes todas estas palabras que que David utiliza y que Pablo encuentra la justificación del impío claramente allí. Luego entonces encontramos que el primer versículo termina diciendo, en el versículo 2, perdón, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y a través del relato usted se va a dar cuenta qué es lo que el autor quiere decir, qué es lo que David quiere decir cuando dice que en esta persona que es bienaventurada y es dichosa, en el espíritu de él no hay engaño. Y espíritu aquí significa en él, en la persona no hay engaño, no es una persona engañosa. ¿En qué consiste esto? Bueno, un hombre sin engaño es el hombre que reconoce que nada tiene que ofrecer, que no pretende justicia cuando no la tiene. Así que David viene delante de Dios, como él más adelante va a mostrar, viene delante de Dios no como hombre justo. David viene delante de Dios reconociendo, yo soy así, yo soy rebelde, he sido rebelde contra Dios, he pecado contra Dios. Y por lo tanto, entonces, en el testimonio que él ofrece ante el juicio de Dios, el testimonio de David es un testimonio justo, es un testimonio recto, es un testimonio verdadero, sin engaño. Así que la palabra engaño aquí se opone a la falsedad y tiene que ver en el contexto de juicio, tiene que ver con el falso testimonio que una persona puede dar en el momento de juicio. Usted sabe cuál era el veredicto, aquellos que testificaban falsamente, era la muerte. Algo similar es lo que nosotros encontramos
en Primera de Juan 1, 8 al 10, en donde se dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo podría comparar estos versículos con el Salmo 32 y el Salmo 51 y usted se daría cuenta cuán similares son las ideas entre estos versos. Pero aquí en particular lo estamos utilizando para mostrar que Juan también entiende que una persona se engaña a sí mismo cuando dice que no tiene pecado. Y en el contexto del salmista, precisamente es esto. Tiene que ver con aquel que reconoce su pecado delante de Dios, sabe que es impío, que no merece la gracia, y él clama a Dios por misericordia y se acoge a la misericordia divina del veredicto que Dios va a hacer sobre él. Así que por eso es importante otra vez entender que aquí no tener espíritu engañoso no es, como muchas veces yo escucho, no es para describir el estado moral de esta persona que ha sido convertida y ahora ya no es lo que antes era, ahora él es diferente, no hay engaño en él. No, no se está hablando de esa cualidad propiamente, se está hablando de la actitud de este hombre impío que ha pecado contra Dios y cómo él se acerca a la presencia divina. Se acerca justificándose a sí mismo, pretendiendo que él está bien y que Dios lo está tratando mal. Se acerca como Job lo hizo en aquella ocasión. Se acerca como el fariseo y el publicano, en este caso el fariseo que se acerca a Dios diciendo, Señor, yo no tengo nada malo, te doy gracias porque tú me hiciste un hombre bueno. Mira el publicano, este sí que es malo. ¿Ah? Así que ese es un espíritu engañoso. Y de eso es lo que el contexto habla, como usted va a darse cuenta ya mismo. Luego llegamos al versículo 3. Y en el versículo 3 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Otra vez recuerde, todo esto es poesía. Y nos dice que mientras él callaba, él guardaba dentro de sí el pecado que había cometido, eso lo torturaba. David muestra aquí una conciencia culpable que no lo dejaba vivir. Gemía, dice él, todo el día. Y por las noches se agravaba la mano de Dios, porque por las noches cuando él se sentaba a meditar y pensar en lo que él había cometido, todo esto lo torturaba. Y dice, él describe su condición como como un árbol que es verdoso, está lleno de frutos y de momento ahora cuando llega la sequía del verano, donde ya no tiene el agua para alimentarse, se seca. Así era su condición. Se estaba poco a poco muriendo interiormente, emocionalmente, David. El tiempo avanza, así que no vamos a tener oportunidad de analizar todo el pasaje. En el Salmo 38 usted encuentra una descripción muy similar de esto. Y en este Salmo David dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Muy similar a lo que dice el versículo que leímos del Salmo 32. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Otra vez, recuerda que al principio se habla del pecado como aquello que se levanta y ahora aquí él describe el pecado como algo que lo está aplastando, que es una carga que él no puede llevar. En el versículo 6 dice, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. El versículo 8 dice, estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Versículo 10, mi corazón está congojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Así que usted puede ver cómo el salmista describe lo que es una conciencia culpable, cómo afecta al hombre emocionalmente, psicológicamente, cómo afecta el pecado y la conciencia de culpa en todos nosotros. Y por eso es tan importante, ¿no? Cuando Pablo, después del capítulo 4, comienza el capítulo 5 diciendo que habiendo sido justificados tenemos paz para con Dios, ¿no? Esa paz primeramente tiene que ver con la reconciliación con el cielo, pero también hay unos efectos en todos nosotros
Y es el poder tener la seguridad de que hemos sido perdonados por Dios, que nuestro pecado no va a ser causa de nuestra condenación en el juicio de Dios, porque Dios nos ha tenido por justos. Y de eso es lo que David está hablando en este momento, y está hablando de cómo el pecado que no hemos reconocido nos llena de este sentido de culpa que nos deprime y nos destruye poco a poco. Y todo aquel que cree en una justicia por las obras y rechaza la justicia por la fe, realmente no puede tener paz de conciencia. El pecado está delante de él constantemente y el pecado le dice que va a ser digno de condenación en el día final. Pero ahora viene la liberación. Y en el versículo 5, David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Otra vez utiliza las mismas palabras del principio. Ahora noten la diferencia, y aquí es donde viene lo interesante. La diferencia entre este versículo y el versículo 1. En el versículo 1 él menciona estas tres palabras que describen el pecado. Y una de las cosas que él dice es que Dios cubre el pecado. Bienaventurado el hombre cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Y aquí David dice, mi pecado te declaré y no encubrí. Y utiliza la misma palabra. Está diciendo, yo no cubrí mi pecado. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Aquí es donde viene la paradoja de la gracia, mi hermano. Yo le llamo así en muchas ocasiones a diferentes aspectos de la revelación bíblica. Y la paradoja se encuentra en el hecho de que cuando el hombre cubre su pecado, está a la vista de Dios. Dios lo observa. Pero cuando Dios cubre el pecado, cuando el hombre lo descubre, más bien, cuando el hombre descubre su pecado, en lugar de ocultarlo, lo descubre, lo manifiesta, lo declara a Dios, entonces Dios lo oculta. ¿A quiénes Dios oculta el pecado? Aquellos que lo descubren ante Dios, que entienden que ellos realmente son eso, que ellos merecen el juicio de Dios. Así que en ese sentido, aquí es donde viene la justificación del impío. Le pertenece a aquellos que no lo cubren y permiten que Dios lo cubra. Pero cuando tú quieres cubrirlo, entonces está al descubierto por parte de Dios. Pero cuando Dios lo cubre, no solamente está cubierto ante los ojos de Dios, sino también cubierto a nuestras conciencias. Y finalmente entonces podemos disfrutar de paz y de seguridad. Recuerde, estas son las tres palabras que que David utilizó al principio del capítulo. Ahora, hay algo también interesante. Recuerda que aquí nosotros hablamos de cubrir el pecado, hablamos de levantar el pecado, hablamos de la culpa. Ahora, esto está muy relacionado con Levítico 16. En Levítico 16, versículo 21 al 22, si puede leerlo, vaya conmigo allí, porque va a encontrar estas mismas palabras, va a encontrar la palabra confesión, va a encontrar la palabra pecado, rebelión, iniquidad, transgresión, etcétera. Todas las mismas palabras que David utilizó para hablar de la bienaventuranza del hombre, ahora las va a utilizar Moisés en el libro de Levítico 16. Y Levítico 16, recuerde, habla del día de la expiación, del día cuando Israel, su transgresión ha sido quitada por Dios. Levítico 16, 21 dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Ya encontramos dos palabritas que están en el Salmo 32. La palabra confesar y la palabra iniquidad, que es la culpa, recuerde. Así que se iba a confesar sobre este animal, se iba a confesar las iniquidades, las culpas de los hijos de Israel, y luego dice de todas sus rebeliones y todos sus pecados. La palabra rebelión es la misma palabra que ha sido traducida como transgresiones. Así que otra vez se nos está diciendo aquí que en este gran día de la expiación acontecía la confesión del pecado, y la confesión del pecado significaba pasar la culpa de Israel al animal, porque la confesión se hacía con las manos puestas sobre el macho cabrío. Y luego entonces se nos dice, ¿dónde estamos? Dice, de todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Aquel macho cabrío, nota ahora la palabrita, llevará sobre sí todas las iniquidades. Ahora,
La palabra llevar sobre sí es la misma palabra que se utiliza en el Salmo 32, versículo 1, cuando dice, bienaventurado el hombre cuyas transgresiones han sido perdonadas. La palabra perdonar es la misma palabra hebrea que se utiliza aquí como llevar sobre sí. Indicando con esto que en la mente de David, el perdón, él lo asocia con esta experiencia de que ellos han tenido en el día de la expiación, cuando Dios viene y quita el pecado de la nación, lo pone sobre el macho cabrío y de ahí entonces es sacado de la presencia de Dios y del medio del pueblo. Así que ahora, en el versículo 22 de Levítico 16, dice que aquel macho cabrío llevaría sobre sí todas las iniquidades, y la palabra iniquidad es esta palabra que indica la culpa de la nación. Dice, las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío sobre el desierto. Así que usted puede ver cómo el pecado es sacado de la nación por medio de este rito que se le llama expiación, que se le llama cubrir el pecado de la nación. Es la forma de Dios bregar con el problema del pecado. David utiliza todas las palabras que están presentes en Levítico 16. David las está utilizando ahora para describir la dicha del hombre del perdón, de cómo Dios se relaciona con el ser humano, cómo todas estas cosas que eran contrarias a Dios y que lograban la condenación de tanto de Israel como de los individuos, ahora Dios había hecho provisión para resolver este problema. Así que en todo momento, tanto Levítico 16 como el Salmo 32, en ningún momento está hablando de personas que son consideradas justas. Son personas que ante los ojos de Dios merecen el juicio. Pero Dios ha desviado ese juicio proveyendo para ellos esta solución. Y la solución es quitar el pecado, colocarlo sobre el macho cabrío, hacerlo a él responsable y de ahí entonces expulsarlo de la nación, y de esa forma se elimina la culpa del pueblo. ¿Ya? Y nosotros sabemos, todo esto está relacionado con la obra de Jesucristo. Por eso, como citábamos, cuando se dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está diciendo que lo levanta del mundo, lo toma sobre sí y lo echa fuera. De eso que se está hablando en ese versículo también. Y que esto es lo que implica el perdón de Dios. Y de ahí entonces vamos a coger el versículo 6 del Salmo 32, en donde se contrasta lo que es el justo y el impío en este versículo. Y note cómo dice el Salmo 32, 6 ahora. Por esto orará a ti todo santo, en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Hay algunos versículos que hemos dejado del 32 porque no tenemos el tiempo, ya se nos ha ido. Así que quiero enfocarme en estos últimos versículos. Noten cómo se le llama a este impío que merece la condenación de Dios, pero Dios en su misericordia lo ha justificado porque no le ha imputado justicia. No le ha imputado iniquidad, le ha imputado justicia. Y en el pasaje tenemos que se le llama santo. Y la palabra que ahí aparece no es la palabra, un segundito. La palabra que ahí aparece no es la palabra que comúnmente se traduce como santo. Esta palabra, ¿qué significa? Una palabra, una persona que es fiel, que es justa, que es recta. Y también se traduce en algunos lugares, dependiendo de la versión que usted tenga, se traduce también como santa. ¿A quién es que Dios llama de esa manera? Bueno, primero dice que va a orar, este santo va a orar delante de Dios. ¿Por qué es santo? Es santo precisamente porque Dios lo considera, si Dios lo considera fiel. Y dice que él ora en el tiempo en que Dios puede ser hallado. En otras palabras, el tiempo en que Dios puede ser hallado es el tiempo de la gracia. Y las personas entonces que han alcanzado gracia son los que oran delante de Dios así en esta actitud de personas que Dios considera fieles porque Dios no le ha imputado su pecado. Cuando dice que la inundación de muchas aguas, esta es una figura que se utiliza en la Biblia para hablar del juicio. Y lo que está diciendo es que en esta hora de juicio, las aguas no van a alcanzarlo, no llegarán a él, no lo van a ahogar. Isaías utiliza la misma figura para describir el juicio de Israel. Y en esta ocasión el salmista está diciendo que nosotros nos acercamos delante de Dios porque Dios nos tiene por justos, nos tiene por fieles cuando Él no nos imputa pecado.
Cuando Él cubre nuestra iniquidad, cuando Él hace esto, Él nos tiene por fieles y el juicio no nos alcanza. Esa es la figura, la inundación del agua no nos alcanza. No nos va a destruir el juicio. Y todo porque Dios ha cambiado nuestro estatus de impíos que merecen el juicio a santos que se refugian en la gracia. Y en el versículo 10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y aquí nuevamente viene la pregunta, ¿quién es impío en el Salmo y quién es justo en el Salmo? Las personas vienen y dicen, bueno, aquí impío significa aquellos que no han sido regenerados, que no han sido transformados y viven esta vida de impiedad. Mientras que justo se refiere a las personas cambiadas, a las personas transformadas. Otra vez, usted tiene que entender esto en el contexto del Salmo. Y en el contexto del Salmo, ¿quién es el impío? No leímos alguna de las pasajes, pero en el contexto del Salmo, impío es aquel que encubre su pecado, aquel que pretende tener justicia. Es el que se justifica a sí mismo, no viene delante de Dios a acogerse a la misericordia. Es una relación muy similar a la que encontramos en el fariseo y el publicano. ¿Quién era el impío allí? ¿El fariseo o el publicano? Bueno, en la percepción nuestra, el impío sería el publicano y el justo sería el fariseo, porque el fariseo dice, yo no robo, yo no mato, yo diezmo, yo no adultero, etcétera. Pero en la percepción de Dios, impío es el que se cree justo y justo es el que confiesa su impiedad. Y nosotros ya vimos lo que significaba confesar. Significa apropiarse del medio dispuesto por Dios para librarse de la culpa que lo condena a la muerte. Y en este sentido, él está diciendo que muchos dolores va a haber para el impío. Y los dolores del impío es precisamente el juicio. A este sí el juicio lo va a alcanzar. La mucha inundación de las aguas lo va a ahogar. Mientras que por otro lado, nos habla del justo como aquel que espera la misericordia de Dios. Y dice que la misericordia le rodea porque él espera en Jehová. Este es el justo. Y dice el versículo 11, alegraos en Jehová y gozaos justos. Yo cuando leo el versículo me recuerda las expresiones de Pablo, justos en Cristo, ¿verdad? O justos por la fe. Y dice, alegraos en Jehová y gozaos. Eso nos conecta otra vez con el versículo 1. Bienaventurados, dichosos, son felices. Y ahora está diciendo, ustedes gócense en Jehová, alégrense en Jehová, los justos. Son justos por el veredicto de Dios. Así que ahí donde usted viene, ¿quién es el que está siendo declarado justo? ¿A quién se le llama ahora gozarse y llamarse justo? Se le llama ahora a aquel que ha confesado que solamente de Jehová viene el perdón, que si Dios levanta el pecado, si Dios lo cubre, no hay culpa que pueda condenar al ser humano. Y Dios entonces no le está imputando el pecado. Y al no imputarle pecado, ¿qué es él? Pues él es justo ahora. Ahora él puede alegrarse en Dios. Ahora él puede decir, soy dichoso, porque su dicha consiste en que Dios no le imputa el pecado, él imputa justicia y por lo tanto ahora es reconocido como justo. Y él se regocija como justo a pesar de su impiedad. Y luego dice, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Y quiénes son los rectos de corazón? Y aquí es donde otra vez usted descubre que las personas cuando leen versículos como estos o declaraciones como esta, inmediatamente lo llevan al plano subjetivo, indicando los rectos de corazón son aquellos que han sido transformados. Pero aquí no significa eso. Aquí significa que una persona es recta de corazón, similar a lo que dijo al principio en el versículo 2, en cuyo espíritu no hay engaño. Una persona recta de corazón es una persona que confiesa su pecado, que dice, yo soy impío, tú eres justo, oh Jehová, la impiedad es mía, yo merezco el juicio de Dios, pero tú eres misericordioso conmigo. Así que hay júbilo, hay gozo con los que son rectos de corazón, porque no ocultan su iniquidad y se han acogido a la gracia y a la misericordia de Dios. Bien, hermanos, así que usted puede ver a la luz de esto, cómo Pablo, al citar el versículo 32 o el Salmo 32, él realmente está hablando de David como el hombre que ha pecado contra Dios, es un hombre impío,
pero este impío ha sido justificado de parte de Dios. Y de esta manera, el Salmo 32, uno de los salmos donde mejor nosotros encontramos la evidencia que Pablo nos presenta en este capítulo 4 de Romanos, para vindicar su argumento de que Dios justifica al impío. Aquí no hay tal cosa de la justificación del hombre regenerado, el hombre bueno, el hombre que aporta algo, no. En el Salmo completo nosotros encontramos que donde quiera que el hombre pretende tener justicia se le llama un impío, porque pretende justificarse en base a algo que Dios pueda encontrar en él. David no tenía nada que presentarle. David sabía lo que había hecho y por lo tanto él no se acerca delante de Dios diciendo, Señor, tú has visto algo bueno en mí, por eso tú me vas a justificar. Y si ese era el pensamiento de David al escribir el Salmo, eso indica que cuando Pablo lo cita, está claramente sosteniendo que a quien Dios justifica no es al hombre regenerado, sino al hombre que se acerca delante de Dios entendiendo que verdaderamente él merece el juicio de Dios. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Muy bien, si tuviese alguien alguna pregunta, que lo haga con suma libertad. Bueno. Me parece que Cristina levantó la mano, Paz. Sí, Saúl, quería decir que en todo este tema lo importante también es la promesa de Dios que siempre se cumple, ¿no es cierto? Que hagamos lo que hagamos, estamos a salvo. En el caso de David, que Dios cumplió su promesa, en el caso de Abraham, que dudó igual. Es decir, hagamos lo que hagamos, lo que estamos seguros es que estamos a salvo. Te quería preguntar una cosa que tengo. ¿Puede ser que una persona que peca vez tras vez y comete cosas aberrantes no llegue a tener esa culpa, esa conciencia de lo que hacen? Bueno, yo creo que todos los seres humanos en algún momento su conciencia se despiertan a la realidad de su condición ante Dios. Hay algunos que, como pasa, no tratan de justificarse. Y ahí donde viene la justificación del ser humano y a quien condenan es a Dios. Dios es malo. Y algo que nosotros encontramos que en el día del juicio final sucede, según lo describe la Biblia, es que los hombres, los perdidos, van a acusar a Dios de su injusticia en lo que ha hecho. Por otro lado, todos nosotros vamos a pecar, vamos a pecar de diferentes maneras. El creyente tiene la conciencia despierta hacia Dios. El creyente ama a su Dios. Nosotros no encontramos a un creyente que aborrezca a Dios. Una persona que pretende creer y que a Dios no le importe, que no le importa la opinión de Dios, precisamente porque le importa la opinión de Dios. Es que cuando él analiza sus acciones, analiza su vida, él se da cuenta, mi vida no es lo que Dios deseaba. Yo siempre digo, los que realmente tienen una conciencia más despierta hacia su condición de pecado son aquellos que con más seriedad buscan a Dios, los que con honestidad buscan a Dios. El que no lo hace, pues simplemente piensa, yo no soy tan malo. Siempre viene esta comparación, el otro es peor que yo. ¿Por qué? Porque su visión de Dios es muy opaca. Y en ese sentido, donde quiera que haya ese amor hacia Dios, el hombre siempre, el creyente siempre, va a juzgar sus acciones y va a encontrar que sus acciones no concuerdan con la voluntad divina. Y ahí es donde viene este sentido de culpa. Pero un sentido de culpa sano. No es este sentido de culpa desesperante porque no hay solución al problema. Es un sentido de saber de que Dios ha sido tan bueno con nosotros y nosotros mira cómo le pagamos con tanta impiedad. Mira cómo nosotros no nos sometemos a lo que Él dice, a pesar de que lo que Él dice está procurando el bienestar para nosotros y nosotros seguimos en nuestra rebelión.
haciendo nuestra propia voluntad. Entonces, en ese sentido, es donde nosotros descansamos en el Evangelio. Venimos al Evangelio no para excusar las malas acciones nuestras, sino que venimos al Evangelio para encontrar ese reposo de saber que a pesar de todos nuestros pecados y nuestras rebeliones y las malas decisiones que hemos hecho en nuestra vida, a pesar de eso, la gracia de Dios nos cubre. Una cosa es utilizar la gracia para justificar el pecado y otra cosa es utilizar la gracia para encontrar la solución al problema de culpa que el pecado trae sobre mi propia vida. Así que la Biblia a veces le llama la tristeza por el pecado. La tristeza por el pecado es sana cuando nosotros entendemos que hemos ofendido a Dios. Si usted entiende entonces el Evangelio, usted va a encontrar en Jesucristo la solución a su pecado y a su culpa. Así que eso es lo que la relación que yo puedo ver entre una de estas. No sé si contesté la pregunta. No, yo sabes por qué te pregunto, porque viste esos casos que hay famosos generalmente en todos los países, donde uno llega a ver que parece que la persona no tiene esa culpa o ese arrepentimiento, sino que, como dice la conciencia cautelizada, como que repite y parece como que no siente esa cosa de culpa de la que estamos hablando. Entonces, yo digo, ¿habrá algún momento en la vida de esa persona donde Dios lo toca y le hace ver, o esa persona sigue así en esa ceguera para siempre? Esa era más bien lo que yo... Bueno, sí, si analizamos la pregunta desde esa perspectiva, definitivamente hay casos donde la persona ha sido endurecida totalmente y no responde. Hay otros que no. Hay otros que las circunstancias los llevan a recapacitar en su vida y finalmente entienden. Yo he vivido en abierta rebelión contra Dios y me ha llevado hasta esta situación. Y hay un honesto búsqueda de Dios y buscar en Cristo la solución a su problema. Y cuando escuchan el Evangelio, pues eso les da esa paz que tanto anhelan en sus corazones. Ejemplos como eso lo encontramos en los dos ladrones. Tal el ladrón, que le llaman el buen ladrón, que simplemente lo que él ve, mi pecado me trajo hasta aquí, y ve en Jesucristo la solución a su problema, mientras que el otro no. El otro dice, sálvate tú y sálvame a mí. No hay tal cosa de entender, mira, yo estoy también bajo el juicio de Dios. Él no lo ve. Y hay personas así. Yo pienso, por ejemplo, en un caso particular que yo veía de unos debates entre un ateo muy famoso aquí en los Estados Unidos, y tenía un debate con un cristiano. El ateo estaba ya en sus últimos días, estaba enfermo de cáncer, estaba ya por morir. Ese hombre nunca reconoció su posición y murió negando a Dios y blasfemando de él, mofándose de Dios, porque eso era lo que hacía cuando estaban estos debates, se mofaba. Y murió en esa situación. Así que hay muchos cuyos corazones se han endurecido a un punto donde no hay retorno. Gracias. Marlene. Buenos días, mis hermanos. Bueno, pues es un tema muy interesante, muy bueno, que nos ayuda a reflexionar en esa misericordia de Dios y nosotros, ¿no? Hace tiempos atrás, bueno, he estado con esta palabra justificar. La tenía entendido como limpieza, como venimos de esas raíces, entendiendo nuestro pasado con referente a la palabra justificar. Sin embargo, también al estudiarla la entendemos como una declaración de un juez, ¿no? Que nos declara o inocentes, en este caso a cada uno de nosotros siendo culpables, ¿sí? Entonces, pero este pastor allí nos presenta también de que es sinónimo de la palabra cubrir. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención esto. No sé si me explica un poquito más acerca de ello. Bueno,
cada una de estas palabras tiene un contexto diferente, pero a la misma vez apoyan a una misma idea, ¿no? La palabra justificar, como usted muy bien acaba de señalar, viene en el contexto de juicio. ¿Qué sucede en el contexto de juicio? Dios declara a una persona culpable o declara inocente. Esa misma idea de juicio es vertida ahora utilizando otras figuras. En este caso, que fue lo que estuvimos viendo, David emplea, además de la figura legal, emplea también la figura del templo, del ritualismo del santuario. Y en el ritualismo del santuario, pues entonces acontecía esta idea de la expiación del pecado, que la palabra literalmente significa cubrir. La manera en que Dios cubría el pecado de tal manera que no destruyera la nación. Ahora, todas esas figuras que aparecen en el simbolismo del santuario es para hablar de cómo Dios justifica al hombre, otra vez. Pero ahora en un contexto de culto. Y la forma en que Dios lo justifica es que en lugar de hacer responsable al hombre, ahora quien es responsable es la víctima que toma su lugar. Añade un elemento, no es simplemente en el caso del contexto judicial, no es simplemente la declaración de un juez, sino que ahora añade el elemento de que el castigo que imponía el juez ahora cae, no se ignora. Cuando hablamos de la metáfora legal, muy a menudo decimos, ok, Dios justifica, significa que me declaró justo y ahí se le resolvió el problema. No, las metáforas del santuario me indican a mí que el problema no solamente se resuelve por la declaración legal del juez, sino también por la ejecución de el que ha sido llevado a juicio. Lo cual indica que aquel que ha sido justificado todavía tiene que pagar. Pero ahora la solución al problema es que paga de manera vicaria, paga porque otro ha tomado el lugar de él. Es decir, de esa forma entonces se unen los dos. También recuerde que nosotros hablamos un tiempo atrás que el templo era el lugar donde Dios hacía juicio. Que a pesar de que hay un sinnúmero de elementos rituales para describir cómo Dios resuelve el problema del pecado en la nación, todo eso está asociado con el juicio. Pero visto ahora desde el punto de vista de la adoración a Jehová y cómo se acerca el hombre a la presencia de Dios. Así que todo eso está todo unido. Y en ese sentido, cuando se habla de cubrir el pecado, de levantar el pecado, todos son figuras que aportan sobre esa idea, sobre la idea de cómo Dios justifica al impío. Hay otra cosa también que quiero que entienda, porque hasta ahora nadie ha preguntado y creo que es importante. Ya el tiempo se va. La palabra Pablo dice, Dios justifica al impío. Y luego cita el Salmo 32 donde dice, dice, Dios le imputó justicia a Abraham. Habla de la imputación de justicia a Abraham. Y luego entonces dice que David dice lo mismo cuando añade, bienaventurado aquel cuyos pecados no son imputados. Dios no le imputa iniquidad. Dios no le imputa. Entonces han querido hacer una diferencia entre imputar justicia y no imputar pecado. En el contexto usted se da cuenta que es lo mismo, porque Pablo está diciendo que es lo mismo primero. Pablo dice que es lo mismo, porque Pablo está diciendo cuando se le imputó justicia a Abraham, es lo mismo que David dice cuando dice no se imputa iniquidad. Entonces, ¿en qué sentido es lo mismo? Bueno, cuando usted lo mira en el contexto del Salmo 32, usted se da cuenta que la no imputación de pecado coloca al hombre en un estado de justicia delante de Dios. Y ahí donde vienen todas estas bendiciones que dice ahora será como el árbol plantado junto al río, que sus hojas florecen, y empieza a hablar de todas estas bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios lo tiene por justo. Eso es muy importante, porque por ahí hay muchos que se apegan a eso para decir que Pablo realmente no entendía en el Salmo 32 que había imputación de justicia, que lo único que hay es no imputación de pecado. Y de esa forma entonces se elimina la idea de que Dios imputa la justicia de Cristo al hombre. Y la realidad es que en el pasaje Pablo lo está utilizando como imputación de justicia, que es sinónimo a no imputar pecado. Otro ejemplo de eso lo encontramos en el libro de Números, cuando Dios dice de Israel, no he notado iniquidad en Israel. A un pueblo que anteriormente dice, en los versículos anteriores dice que es un pueblo duro de servir. Y ahora llega este momento y dice, no he notado iniquidad en Jacob.
¿Por qué no ha notado iniquidad en Jacob? Pues el pasaje lo explica, diciendo, porque Jehová su Dios está con él. Y en el contexto de Levítico, que Dios esté con ellos, es sinónimo de que Dios no desecha al pueblo, no lo ve inicuo, lo ve como justo. Porque eso es muy importante. Quien trae la justicia a Israel es Jehová, que para nosotros es Cristo, es quien trae nuestra justicia. Amén, así es. Entonces, el concepto de limpieza no cabe allí en este justificar. O no sé, a veces nos lo llevamos mucho a limpieza, tanto lo que ocurrió con mi pecado allí en la cruz y limpieza ahora con el Espíritu Santo en nosotros. No está bien. No, por eso, muy bien, eso es muy bueno. Porque la palabra limpieza, usted tiene que entenderla en el contexto en que se da. La palabra limpieza está asociada con expiación, con el acto de Dios, colocar la transgresión de Israel sobre el macho cabrío, y cuando esto sucede, ahora se dice que Israel está limpio. En otras palabras, se está diciendo que el pecado ya no es objeto de condenación para Israel. Es lo mismo que aparece en Primera de Juan cuando dice que si confesamos nuestro pecado, es fiel y justo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aquí otra vez, la gente lee el versículo y cree que hay una transformación interna del corazón, que la sangre tiene un poder para limpiar la corrupción del hombre. El pasaje no habla de eso, está hablando en el contexto del ritualismo del santuario, en donde el pecado es eliminado de tal manera de que Dios no condena a Israel. Así que está asociado con el juicio. Las dos ideas están, como dije, es lo mismo visto desde dos ángulos diferentes, dos contextos diferentes. La hermana Eugenia. Buenos días, pastor. Buenos días con el grupo. Que Dios les bendiga. Un halago sumamente grande el saber que nuestros pecados son cubiertos, ¿no? Sin necesidad de obras, solo por la gracia de Jesús. Esto, el Salmo 32 repercute en Romanos 4:7, que dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien es pues esta bienaventuranza. Entonces, no solamente el pecado lo indica en el libro anterior, o sea, en el libro pasado, en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. En Romanos nos indica claramente todo lo que usted acaba de decir, pastor, y para mí eso es un halago. Siempre he pensado que el error que vuelvo a cometer, bueno, eso está en mí. ¿Quién me va a juzgar? Dios me va a juzgar. Pero ahora en esta plática me doy cuenta que Dios lo cubre, el pecado, por la fe de uno, basado en la gracia de Dios, lo cubre las iniquidades del pecado. Y bueno, para uno es una esperanza más en la vida, ¿no? Gracias, pastor. Un último comentario, porque yo creo que ya el tiempo se fue. Esa palabrita cubrir es significativa. Y yo creo que es importante porque muestra que nosotros continuamos ante Dios como pecadores. Si se utilizara otra palabra que no fuera cubrir, cuando usted cubre algo es porque está ahí. Cuando usted cubre su desnudez, cuando usted cubre su desnudez, es porque si usted no la cubre estaría desnudo. Claro. Así que la idea de cubrir implica ya de inmediato de que su condición delante de Dios es de pecador. Es de pecador, pero está cubierto. Eso es todo. ¿Y hasta cuándo usted va a estar en esa condición? ¿No? Hasta el día en que su cuerpo sea transformado, el pecado va a estar en usted. Y el salmista dice, creo que es el Salmo 140, dice, oh Jehová, si mirares nuestros pecados, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti hay misericordia. Otra vez, el salmista nos está diciendo que es por gracia que Dios no mira nuestro pecado, indicando con eso, no lo hace objeto de juicio y de condenación. Está ahí. Dios sabe que está ahí, pero no es objeto de condenación. Y por la eternidad, yo siempre digo que por la eternidad la justicia de Jesucristo será nuestra única garantía,
porque quienes van a estar en el reino de Dios tienen un historial tremendo, un historial de rebelión contra Dios, que solamente puede ser cubierto por una nueva historia, la historia del crucificado. Que el Señor le bendiga, hermano. Yo sé, Pedro tiene la mano, no sé si William dirá si quiere que se tome. ¿Quién tiene la mano? ¿El apóstol Pedro? Pedro yo. Ah, Pedro, puedes hacer la pregunta, no hay problema. Eso es muy grande para mí, el apóstol Pedro. No lo acepto. Que si Dios le bendiga. Mis hermanos, Saúl quisiera que me explicara este punto. Lo que tú mencionaste otra vez, para mí es bien importante eso de cuando Dios cubre, el significado del cubrir, y cuando nosotros como pecadores cubrimos, queremos cubrir nuestro pecado, ¿qué relación hay de eso con cuando la persona dice, que ser salvo, salvo siempre salvo, o sea, no importa lo que hagamos, somos salvos siempre salvos todo el tiempo. ¿Qué relación hay entre una cosa y otra? ¿Me dijo algo? Bueno, una vez salvo, siempre salvo. Usted tiene que colocar cada doctrina que se enseña en el contexto en que se enseña. En este caso, la doctrina del salvo siempre salvo es un concepto calvinista que está basado en la idea de que el hombre, una vez regenerado, va a ser salvo porque ha sido regenerado. Okay. Esa es la idea del salvo siempre salvo. Yo le cambié la expresión, ¿no? Cuando yo hablo con un calvinista digo, yo no creo en el salvo siempre salvo, pero yo creo en Cristo siempre salvo. En Cristo siempre salvo. ¿Por qué? Porque hago que el énfasis no recaiga en la transformación del hombre, sino en la persona de Jesucristo. Quien está en Cristo, no quien está en sí mismo como hombre renovado, sino quien está en Cristo, es imposible que se pierda. Nadie que esté en Cristo se va a perder. Así que cada vez que usted escuche una expresión, no trate de coger la expresión y colocarla en otro trasfondo, en otra temática, porque al hacerlo, ya las expresiones ahora, usted la está colocando en un contexto que no le pertenece y por lo tanto las definiciones ya dejan de ser las mismas. Así que en ese sentido, cuando el calvinista sostienen la idea de salvo siempre salvo, pues entonces apela a eso. Ellos han visto ciertos problemas también en esa expresión y han cambiado. Ahora han tratado de mejorar la forma de explicarlo y ahí entonces introducen la idea de la perseverancia. De hecho, mañana vamos a estar hablando de la perseverancia de los santos, que es una de las doctrinas que el calvinismo enseña y vamos a estar analizando. Así que si usted quiere escuchar un poquito de eso, pues estamos haciendo un anuncio gratis hoy. Gracias, muchas gracias, Saúl. Gracias. Bien. Bien. Muy bien, gracias. Hemos terminado la primera parte con nuestro amado pastor Saúl. Vamos a tener una palabra de oración y nos vamos a saludar, ¿no? ¿Está bien? Vamos a orar. Dios, gracias por esta mañana, por el estudio o la clase bíblica. Agradecemos por cubrir nuestros pecados, por perdonarlos, por ser nuestro Salvador. Quédate en nuestros corazones por medio de tu palabra y que nos sigas acompañando ahora. Bendice a todos los hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos unos 5 minutitos antes de empezar con el segundo servicio, el segundo tema, que hoy vamos a hablar los 144,000 a la luz de la salvación, ¿no? Ese va a ser el título, los 144,000 a la luz de la salvación. Pero vamos a saludarnos, a ver cómo estamos. Veamos quiénes han venido, quiénes han asistido, vamos a pasar cuentas. Había una canción, dice, cuando mi nombre pase lista, ¿no? Yo responderé. A ver, ¿quiénes están por ahí? Gabriel no lo he visto, no sé qué pasó con el hombre. Ah, ahí está. ¿Cómo está Gabriel? Ahí está Beatriz también, Dios lo bendiga. No, como no le toca predicar, hoy sí vino más vestido, más light. Voy a sacar la corbata. Ay. Chévere. Bueno, tenemos
Tenemos una cumpleañera, nuestra hermana Estelita, ¿no? Esta semana cumplió años. La semana pasada, también el sábado estuvo de cumpleaños la mamá de Natalie, no sé si está por allí. Mi hermana Estelita, un abrazo, ya le saludé personalmente, que Dios la bendiga y que pues la podemos seguir teniendo en medio nuestro. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Un abrazo grande para todos ustedes. Saludos a la hermana Rosita, que no dice nada, pero ahí está a su lado. ¿Cómo está? Aquí estoy. Qué gusto, hermana. ¿Cómo está? Bien, gracias. Qué bueno. ¿No le ha afectado una enfermedad llamada COVID? La vacuna. No, ya está vacunada, pastor. Oh, ya está protegida. Sí, ya recibió la segunda dosis el lunes que pasó ya. Qué sorpresa entonces. Sí, gracias a Dios. Bien, todo bien, todo bien. También está Roberto Yungam. Roberto, ¿cómo estás, hermano, querido? Roberto, ¿me escuchas? Bueno, lo veo a Roberto allí, no sé si está en Ibarra o está en Quito. Bendiciones, Roberto. Bueno, también saludamos al pastor Marco de Chile. Él siempre nos acompaña. ¿Cómo está? ¿Cómo está la salud, pastor? Por ahí parece que el hermano. ¿Cómo se encuentra? Hasta... Sí, no le escucho porque tiene su micrófono seguramente apagado. No voy a interrumpir. Ya, ahora sí, tienes razón. Bien, gracias al Señor, la salud bien. Todavía estamos en cuarentena, llevamos más de un mes en cuarentena. Él está saludando a quien quiere saludar. Así que, pero bien, y escuchando la palabra del Señor. Un saludo a todos mis hermanos allá que estamos compartiendo la palabra del Señor. Qué bueno, qué bueno. Le agradezco también a Saúl por la palabra de hoy día, que fue muy interesante para que las personas entiendan que la salvación es por Cristo y no por méritos personales. Amén, amén. ¿Quién más está por ahí? Flor creo que estaba hablando, ¿no? Pero no se le ve ya el video. Flor. No, que esté el video, soy yo. Estaba hablando con mi esposa, digo, no puede interrumpir a los hermanos que están saludando. Pero ¿y cuándo canta la hermana? ¿Cuándo canta la hermana? Nos debe una cancioncita. El día pasado ella estaba preparada y se quedó esperando la invitación y se puso otro himno, así que ella no cantó. ¿Que ya no puede cantar ahora? Puedo cantar una alabanza, pero sin la pista, hermano, ¿se puede? Se puede, por supuesto que sí. Sí, hoy día vamos a hablar de la alabanza, ¿no? De esa fiesta que está allí en Apocalipsis 7, la fiesta de los tabernáculos. Okay. Así que sí. Ya mismo le aviso, ¿no? Ya mismo le aviso. Bueno, voy a saludar rápidamente porque el tiempo ya está, estamos llegando al tiempo. Saludo al hermano Luisito Moreno, a Efraín que está por ahí, a la hermana Sonia Bustamante, Daniela, Alexandra, que también nos acompaña siempre, Elizabeth Meléndez, Ana Bermúdez, que está en el auto, Elvia Regalado, pensé que no estaba, ahí está, María Rubelia, no la conozco, no la ubico, pero saludos, hermana Rubelia. También está Rodolfo de Chile, Elvia Salgado de Nueva York, Boris Saavedra del Ecuador, María Carlos Ama, Víctor Elías, Matías Lema, Rocío Natalia, ahí está mi hermana Rocío. Feliz cumpleaños, hermana Rocío. La vez pasada no estuvo usted porque parece que en ese momento que le íbamos a festejar, usted desapareció. No tuvo internet, no sé qué pasó. Ahora hubo un apagón. Creo que estaba usted apagando las velitas, ¿no? Y se apagó todo. A la iglesia de San Roque también, ¿no? Está la iglesia de San Roque. No sé quién es el que está ahí, hermano Roberto. ¿Cómo está? Cuénteme. Pastor William, Dios les bendiga. ¿Cómo está esa iglesia? Alegre por estar participando. Muchas gracias. Gracias a Dios, bien nomás estamos algunos creo que participando y mirando. Yo creo que después de esta reunión comienza otra, ¿cierto? ¿Estoy equivocado? No, sí, vamos a dar un segundo tema ya mismo en
un par de minutos y empezamos con el otro tema de los 144.000 a la luz de la salvación. ¿Ya? Alguien más me faltaba saludar al pastor Elías, Paz. De igual manera, Víctor Elías, que está por ahí. Sí, hoy van a tener que anotar bastante, ¿no? Agarren su esfero, o como lo llamen, lapicero, un cuadernito y anoten algunos textos que vamos a decir, ¿no? Saludos a José Cajas, y bueno, sí. A Marlene Espinosa, perdón. Sí. No, queriendo decirle que Rubelia es mi prima, hemos estado estudiando en la casa de ella, pero ahora con el confinamiento nos ha pasado esto, ¿no? Ya, saludos entonces a su prima entonces, Rubelia, ya entendí quién es. Sí, ya bueno, no sé si usted se acuerda, de la MENA 2. Sí. Saludos, ya me acordé. Bueno, Faidi se fue, ¿no? No está Faidi es una hermana de Colombia que siempre está sintonizándonos, pero hoy, no sé, estuvo en la mañana, ya no la veo. Bien, hermanos. Pastor, buenos días, les saluda Rocío, muchísimas gracias por acordarse de mí. La verdad es que, como usted dice, pues se nos fue el internet, se nos fue la luz, entonces nos quedamos prácticamente en tinieblas. Pero bueno, muchísimas gracias y que Dios les bendiga grandemente y que este día pues sea un día tan grande y tan positivo para cada uno de nosotros y aprendamos mucho. Muchísimas gracias. Sí. Mira, les voy diciendo, atención, vamos a estudiar la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos a la luz de Apocalipsis, el capítulo 7. Vamos a ampliar el tema de ayer y vamos a hacer poco más, menos tiempo creo que nos va a llevar, ¿ya? Muy bien, vamos ahora sí a comenzar con la canción. No sin antes pedirle al pastor Víctor que nos ayude con la oración. Después de la canción, pastor, ¿ya? Vamos primeramente con la canción. Déjeme ver, aquí tengo una cuestión con esta canción. A ver, ya está preparada la canción. Supe que me amaba, pero un largo viaje. Vamos. Era predicar en todavía falta. Ya. Esta es la canción, con esta vamos a empezar, hermano, vamos a hacer silencio. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado
Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Bueno, Pastor Víctor, le invitamos a orar. Si puede prender su micrófono, no sé si me escucha, Víctor Elías. Ok. Amén. Dios les bendiga, Pastor William. Gracias. Gracias, Pastor. Y vamos a encomendarnos en las manos.